Pues bienvenidas y bienvenidos a este seminario que organiza la Fundación Nueva Cultura del Agua, titulado ¿Está en riesgo la protección del agua en Europa?, con el que nos queremos sumar a la celebración del Día Mundial del Agua, que se celebró hace muy poquitos días, el 22 de marzo, y además lo queremos hacer centrándonos en una cuestión que ahora mismo pues, es muy importante y es crucial para el presente y para el futuro de las aguas europeas, de los ecosistemas, pero también de la salud y del desarrollo sostenible ligado al uso del agua pues, en España y en Europa. Y bueno, ahora mismo estamos en una situación muy crucial precisamente porque hay numerosas presiones, se han ido intensificando las presiones para realizar toda una serie de cambios en la normativa ambiental europea, incluyendo una reforma de la Directiva Marco del Agua que no se plantea para su mejora, sino que se plantea en principio para una simplificación, pero que tiene también toda una serie de riesgos de debilitamiento de dicha directiva, y de ahí que sea pertinente preguntarnos si está en riesgo la protección del agua en Europa. Entonces, para contestar a esa pregunta, en este seminario contamos con tres ponentes que voy a ir presentando conforme vayan interviniendo. Y en primer lugar contamos con Francesc Larroca, que es doctor en economía, que ha sido profesor de economía aplicada en la Universidad de Valencia, donde ha estado dando clases de estadística y política ambiental de la Unión Europea. Actualmente está jubilado y que ha investigado en múltiples temas, sobre todo relacionados con los aspectos territoriales y socioeconómicos de la crisis ecológica, y muy especialmente en relación con el agua y con cuestiones relativas al riego. Francesc Larroca es vicepresidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua y bueno, nos está regalando una intervención que tiene un título realmente sugerente, ¿no? Cuidado con la criatura al verter el agua de la bañera, la Directiva Marco del Agua en la Diana. Así que, Francesc, explícanos de qué criatura estamos hablando y cuál es el agua de la bañera, cuando quieras. Gracias, buenas tardes. Voy a ver si... Uy, empezó por el final. ¿Veis la Sí, te veo. presentación? Sí. Vale, perfecto. Bueno, gracias por la presentación, gracias por la invitación. La criatura es obviamente la directiva y lo que intentaré argumentar es que es necesario hacer cambios, hay que verter cierta cantidad de agua de la bañera, pero con cuidado para que no se vaya la, la criatura con ella. El, Voy a hacer un repaso un poco de, bueno, de lo que es la directiva y del sentido que tiene. Eh, no me detendré mucho en los detalles, pero para eso hay otros ponentes que lo harán mucho mejor. La primera idea es que la directiva era un instrumento necesario. La directiva que se aprueba en 2000, pero surge 5 años antes, más o menos, y 3 años con ya un borrador, responde al deterioro generalizado de los ecosistemas acuáticos en la Unión Europea y a la insuficiencia de las aproximaciones parciales que hasta ese momento se habían llevado. Es decir, que habían proliferado desde los años 70 una serie de directivas específicas para diversos temas, como aguas de baño, piscícolas, nitratos y demás, y necesitaban pues, un marco general, que es lo que se consideró más oportuno. La directiva se inicia, la propuesta como calidad ecológica, porque la, eh, la intención era complementar otras directivas con este enfoque. En realidad, el resultado, que el proceso que ya he dicho culmina en el año 2000, es un cambio importante de orientación de la política europea de aguas, que tiene como objetivo prevenir todo deterioro adicional, recuperar el buen sentido, el buen estado de los ecosistemas acuáticos y adaptar los usos a la disponibilidad sostenible. Es importante entender la importancia de este cambio porque es poner en la base el buen estado de los ecosistemas acuáticos y después hablar de los usos, que es uno No, de no hay los, nada que de ofrecer. los elementos que se Eso, está esto es revirtiendo. curiosidad que trato.
La directiva hay que interpretarla en el conjunto de la política ambiental europea, que ahora está bajo amenaza y que está consagrada en en el Tratado de Funcionamiento de la UE y en los tratados anteriores. Prevención y corrección en la fuente, integración, que quiere decir que debe estar presente en todos los otros instrumentos de política, el principio de quien contamina paga, que en la directiva además está explícitamente introducido en un artículo de política de precios, el principio de precaución, que obliga a abstenerse precautoriamente de de determinadas actividades que pudieran tener un impacto negativo sobre el medio ambiente hasta tener más información, y la participación de los ciudadanos como elemento integrante de una política ambiental democrática. Todo esto está en la directiva, que además tiene una, una arquitectura que es muy robusta porque aborda un tema muy complejo, además en un territorio muy diverso, y soluciona bien los distintos retos, empezando por los aspectos económicos. No es un bien comercial como los demás, el principio de no deterioro. Bueno, ya me he mencionado algunas cosas. Una innovación importante desde el punto de vista europeo es la gestión basada en la cuenca hidrográfica, lo cual obliga a eh, la interacción de diversas administraciones. Nosotros en el caso de la península ibérica, buena parte de los ríos van a desembocar al Atlántico y por lo tanto compartimos con Portugal. Aquí teníamos en la parte española, había la tradición desde hace un siglo prácticamente de gestionar por cuencas, pero solo por la parte que nos tocaba. Otro elemento importante, importante porque eh, nos ha causado problemas su no aplicación, es el de recuperación de costes, y como decía antes, la participación es un elemento relativamente innovador que se ha desarrollado entre los últimos 20 años. Vamos a decir porque el actual o el ordenar la política de agua en el conjunto de toda la Unión Europea, con la previsión de mantener un mismo eh, campo de juego sin introducir distorsiones, obliga o lo resuelve la directiva con indicaciones generales y una fijación de objetivos autorreferenciales. Es decir, que el objetivo es que cada masa de agua esté en buen estado, y ese buen estado se define para cada masa específicamente en función de sus características en ausencia de impacto. La directiva, que ya digo que establece este objetivo general, incorpora la flexibilidad para determinadas situaciones, una flexibilidad que está tasada, reglamentada. Hay diversos motivos, todo esto está en el artículo cuarto. Se permite extender los plazos para alcanzar los objetivos. El objetivo inicial, el plazo inicial era 2015. Se permite en determinadas situaciones el rebajar el objetivo y que no sea de buen estado, sino menos riguroso. También se contempla la posibilidad de un deterioro temporal impredecible, por ejemplo, frente a una sequía o frente a una inundación. Y hay un artículo que es especialmente sensible y oportuno tener en cuenta ahora, que es el de nuevas actividades de desarrollo sostenible, es decir, nuevas modificaciones. Las exenciones se pueden justificar por costes desproporcionados, es decir, sería demasiado caro, o por imposibilidad técnica. No se puede, no tenemos los medios para revertir una situación de deterioro. Pero en cualquier caso, están condicionadas a que se haga un análisis de las alternativas, se adopten todas las medidas necesarias para evitar el deterioro, y en el caso de las nuevas actividades de desarrollo sostenible reguladas por el 4.7, que esas actividades sean de interés público general. A 25 años de la aprobación de la Directiva Marco, hay que reconocer que en 2027 no se alcanzarán los objetivos de buen estado.
Es decir, que desde ese punto de vista la directiva no ha cumplido sus objetivos, lo cual podría justificar eh, la necesidad de revisarla. Sin embargo, si analizamos por qué no los han alcanzado, en buena medida, esto no es exhaustivo, obviamente, es porque los lobbies y determinados lobbies, especialmente los agroganaderos, nosotros aquí lo hemos vivido muy directamente, los hidroeléctricos, lo mismo digo, la farmaindustria y la química, y ahora la minería, han presionado o están presionando con éxito para dinamitar, para entorpecer la aplicación de la directiva. Y por otro lado, los Estados miembros no han sido todos los diligentes que hubiera sido necesario. En el caso del Reino de España hubo una mala, insuficiente transposición, el diagnóstico en muchos casos no era realista, no era adecuado. Por mencionar solo un caso que me cae más de cerca, en el 2007 el Ministerio de Medio Ambiente de entonces dijo que en España se recuperaban casi el 90% de los costes y por lo tanto no hacía falta nada más, cosa que era absolutamente inaceptable. Y por otra parte, no se han desarrollado los instrumentos. Los instrumentos necesarios para aplicar la directiva. Por ejemplo, en el caso de los costes, modificar la ley de agua para ampliar su capacidad. Es importante decir que hay barreras que son estructurales, es decir, que no son intrínsecas de la administración del agua y que además eh, los organismos de cuenca no tienen capacidad para modificarlos. En muchas ocasiones estamos de acuerdo en el diagnóstico de la deficiencia de los instrumentos, pero sí es responsabilidad del Estado miembro haber abordado estas cuestiones. Por otra parte, la Comisión ha acompañado ah, con el Common Implementation Strategy, la estrategia de implementación común, dada la complejidad del instrumento, como digo, la Comisión ha acompañado para que los Estados miembros fueran resolviendo problemas sin, principios, sin pervertir el sentido de la directiva. En 2012, todavía con el impacto de la crisis económica muy presente, se lanzó un blueprint, no me acuerdo cómo se tradujo, un manifiesto, diríamos, un informe que reforzaba la validez de la directiva marco y en parte la adaptaba. Y además, en 2019 pasó un control de adecuación, un fitness check, y se confirmó como un instrumento válido. Ahora bien, en la situación actual, con la nueva Comisión von der Leyen, ha habido una reorientación drástica no solo de la política de aguas, que es lo que nos ocupa aquí, sino de mayor profundidad, y estamos en un horizonte distinto. Por un lado, la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica, que diríamos es el nuevo blueprint que actualiza la política de aguas, hace un cambio muy importante, situando en el centro cuestiones de seguridad, asocia la digitalización automáticamente a transición ecológica. El argumento es que son lo mismo, transición ecológica y digitalización van de la mano. Muy en consonancia con la llamada transición energética, y también introduce elementos de financiarización. Es decir, hace una revisión profunda de la política de aguas, cambiando el contexto, cambiando las prioridades. Una de ellas, y ya digo, más allá de la política de aguas, es el contexto de desregulación que defiende esta comisión y que ha lanzado una serie de llamados paquetes ómnibus con la finalidad, según los documentos oficiales, de simplificar los trámites administrativos que suponen una barrera. En realidad es una ofensiva, porque abarca un gran conjunto de directivas, es una ofensiva de desregulación. Hay algunos documentos que son clave. Uno es este de acelerar nuestra estrategia de materiales críticos
para adaptarnos a una nueva realidad que tienen relación con los materiales necesarios para transformaciones digitales, para transformaciones energéticas y que encuentran en las regulaciones ambientales un obstáculo. Un documento donde se explica esto en relación con el agua, entresacado lo relativo al agua, es el de simplificación para competitividad sostenible, en el cual se dice que ya en 2025, en septiembre de 2025, gracias al acuerdo de los colegisladores, ya se ha simplificado la directiva marco del agua, que se ha flexibilizado reduciendo las obligaciones de reporting, es decir, los informes que envían los Estados miembros, y se han introducido nuevas exenciones, lo cual afecta directamente al planteamiento del artículo 4 que acotaba las exenciones y además establecía una serie de condicionantes importantes. Además, anuncia que en el primer trimestre, bueno, primero que se realizará un test de estrés en el 2026, valorando ya las exenciones al principio de no deterioro que se acordaron en septiembre, lo cual desde el punto de vista metodológico de análisis de impactos es absolutamente débil. En el primer trimestre, o sea, tendría que estar presentada ya en los próximos días, se preparará una guía para aclarar diversas cuestiones presentadas por los stakeholders y en particular las relativas a la concesión de permisos de uso. Esto nos afecta directamente en aquellas cuencas que son muchas, en las cuales no hay capacidad para absorber nuevos usos y por lo tanto hay que ver si se realizan nuevas actividades o si estas actividades eh, restan recursos a otras para su actividad y cómo se gestiona esto. Y en el segundo trimestre o sea, de aquí a junio, la comisión revisará y actualizará la DMA. Y aquí he señalado una frase que no me he tomado la molestia de traducir porque es una coletilla que se repite cada vez que se habla de la necesidad de reformar la directiva por razones de competitividad, por razones de oportunidad sectorial, etcétera, que se añade al mismo tiempo que se protege el medio ambiente y la salud humana, lo cual cambia el planteamiento que señalaba al inicio de poner en primer lugar el conseguir la conservación de los ecosistemas, entendiendo que es a partir de ahí que podemos tener usos sostenibles y se pone en segundo lugar, vamos a fomentar determinados usos mientras protegemos el medio ambiente y la salud humana. En definitiva, desde mi punto de vista, las razones de 1997, las razones que impulsaron la Directiva Marco del Agua, siguen vigentes, con algunos problemas agravados. Por ejemplo, los derivados del cambio climático, que la directiva entonces no contemplaba y que cambian muchas cosas, tanto por la parte de los usos como por la parte de los ecosistemas, y también porque la evolución de las fuerzas motrices, es decir, la economía ha cambiado suficientemente como para que mientras crecía la economía, mientras se desarrollaban nuevas tecnologías, se han incrementado las presiones y no se ha sido capaz de dar respuesta desde la política de aguas. Siendo válida la directiva, o sea, siguiendo, perdón, vigentes las razones que en el finales del siglo pasado justificaron la directiva, hay que tener en cuenta que debilitarla ahora, por una parte, incrementa los riesgos para la salud y el medio ambiente, aumenta los costes y además los socializa, es decir, que los costes del deterioro, estos que no se han querido ver, que no se han incorporado en la gestión, se incrementarán si se debilita la directiva marco y lo que es más importante es que estos costes se reparten de manera desigual. Lo paga el conjunto de la sociedad, no lo pagan aquellos que promueven su debilitación.
Y por otra parte, desde el mismo esquema económico que ha defendido hasta ahora las instituciones europeas, basados en la innovación y en la competitividad, un deterioro de los ecosistemas en general y de los ecosistemas acuáticos en particular puede afectar negativamente a la innovación en tecnologías limpias porque se eliminan incentivos y a la competitividad. En resumen, la directiva marco desde mi punto de vista sigue siendo un instrumento válido y además es necesario mantenerlo y mejorar su implementación, que es donde está el problema. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Francés, por esta visión general. La verdad es que preocupante, pero bueno, que es importante partir de la realidad que ahora mismo estamos abordando y que nos está condicionando tanto al presente como al futuro. Y también muchas gracias por ajustarte tan perfectamente al tiempo disponible. Y bueno, pues seguimos con la siguiente persona que va a intervenir, que es Tony Munet. Tony Munet tiene una larga trayectoria y experiencia trabajando en la aplicación de la Directiva Marco del Agua en el seno de la Agencia Catalana del Agua y bueno, nos va a aportar una visión sintética de lo que la Directiva Marco del Agua nos aporta y nos debería aportar. Así que nada, Tony, cuando quieras. Bueno, pues muchas... ¿Me oís bien? ¿Sí? No. Sí, Sí, Ahora, sí. perfecto, Tony. vale. Pues nada, muchas gracias. Voy a intentar compartir. ¿Veis mi pantalla ahora? Sí, Sí. Perfecto. Lo pongo en modo de presentación. Pues nada, primero de todo agradecer mucho la invitación para participar en este seminario, y en este webinar de Directiva Marco del Agua y a la Fundación. Y bueno, también hace tiempo que nos veía mucha gente de vosotros, por tanto es un placer volver a compartir con vosotros y vosotras pues, estos minutos y hablar de este tema que, como bien comentáis, está ahora en tela de juicio y además en debate en la Comisión Europea y en los Estados miembros de la Unión, ¿no? Yo voy a dar una visión, como has comentado, Julia, una visión de qué nos aporta la directiva, que es el título que había, que me propusisteis, pero lo he añadido un poco más y qué nos debe aportar, ¿no? Es no dejar solo en lo que nos aporta, sino lo que nos debe aportar en un mundo, como ha comentado también Francés, de cambio, ¿no? De transición hídrica hacia unos nuevos retos y una nueva realidad, ¿no? Y por tanto haré una pequeña visión, daré una pequeña visión de qué me parece a mí que debería cambiar para poder hacer frente a estos nuevos retos, ¿no? Un poco lo que ha comentado Francesc en su presentación es que nos hemos quedado muy lejos de las expectativas que en su momento la directiva puso encima de la mesa, ¿no? Cuando se aprobó la directiva en el año 2000, yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar todo esto con también Narcís Prat, y hacía muchos años que trabajaba con este tema. Cuando se aprobó la directiva en el año 2000 decíamos, "Bueno, en 2015 hay que conseguirlo en buen estado". Hacíamos las primeras presentaciones, íbamos a dar charlas y nos parecía muy lejos aquello. 2015, si no 2021, si no 2027. En 27 años nos parecía una eternidad. Y pues bueno, 27 es el año que viene y estamos aún, pues estamos en este es ya lo conocéis, el informe sacado de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que recoge la información de todos los organismos de cuenca a nivel estatal, a nivel europeo, perdón, y que tenemos aún en el año 2021 un 60% de masas de agua que aún no consiguen el buen estado. Esto es 2021, ahora no estamos muy lejos de este porcentaje. Claro, sí que es cierto que algunas de estas, ya veis, en color rojo, son aquellas cuencas pues, están en más de un 60% las masas de agua en mal estado, 70, 80%, incluso por encima del 90% en mal estado. Muchos debido a algunos contaminantes, digamos, persistentes, ubicuos, en los PBTU famosos, mercurio, todos los retardantes de llama, etcétera, que son muy persistentes, con lo cual sí es cierto con unos umbrales de calidad muy exigentes que si no se consideran, pues esto cambia bastante, ¿no? Pero aún así estamos lejos de las expectativas que se crearon en su momento, ¿no? Y, y lo que es también significativo
Esto está sacado de una comparación de los tres ciclos de planificación. En el primer ciclo de planificación, estos colores están un poco cambiados. Este azul pálido debería ser un color naranja, bueno, un color amarillo y el amarillo naranja, ¿eh? El buen estado es el azul y el muy buen estado el azul oscuro. ¿Veis? Esto es el porcentaje de masas de agua a nivel europeo de primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo que estaban en muy buen y buen estado. Y como podéis ver, el grado de mejora ha sido muy, muy, muy por debajo de las expectativas y muy pobre, ¿no? O sea, se empezó con un casi poco 38% de masas de agua en buen estado o muy buen estado en primer ciclo, pero el segundo ciclo, pues igual se mejoraron 1, 2, 3 puntos porcentuales y en el tercer ciclo también un poco más, siempre por debajo del 40%, ¿no? Los colores grises, eran aquellas masas de agua con incertidumbre, que no se conocía la información, pues se pensaba que cuando se hubiera más información, pues irían mejorando y se irían añadiendo en estas masas de agua, en este porcentaje de masas de agua en buen estado, pero no ha sido así. O sea, cuando se iba obteniendo información de más masas de agua, incluso en cabecera, pues encontraban que algunas estaban con mal estado químico, por algunos pesticidas, etcétera, etcétera. Cuando se investigaba mucho más, se veía que los índices de peces pues no conseguían el buen estado, con lo cual han ido pasando los años, se ha ido perfeccionando todos los índices biológicos, cada vez se tenía más información y aún realizando las inversiones que se tenían que realizar, pues se han hecho inversiones muy importantes, pues no se ha conseguido mejorar, digamos, de manera sustantiva en estos tres ciclos de planificación en la consecución de objetivos, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto no mejora o por qué no mejora como nos gustaría que mejorara, ¿no? A nivel también de español, a nivel de confederaciones hidrográficas, a nivel de Estado español, esto hecho gracias a la inteligencia artificial, hoy día es más fácil comparar documentos, he comparado los diferentes documentos de los planes de cuenca primer, segundo y tercer ciclo, y como podéis ver, en el primer ciclo de planificación estaba planificado conseguir un 65% de masas de agua en buen estado al final del primer ciclo, o sea, se planificó en 2009 conseguir que en 2015 llegáramos al 65% de buen estado de las masas de agua y se consiguió un 54%. Después, en el segundo ciclo, estamos hablando de superficiales, ¿eh? Aguas superficiales. En el segundo ciclo, en 2015, se planificó que en 2021 conseguiríamos el 72% de masas de agua en buen estado y se consiguió el 63%. Y en el tercer ciclo hemos empezado y hemos programado, planificado que para el 2027 conseguiríamos un 75% de masas de agua en buen estado superficial y a fecha de 2023 estábamos en el 65%. Si os fijáis, esto es sintomático que lo que planificamos en el primer ciclo para conseguir en 6 años, lo estamos consiguiendo en 3 ciclos. Es decir, se está consiguiendo lo que se planificaba para 6 años con 3 veces más tiempo. Se está consiguiendo en 18 años, ¿no? Lo que se planificaba en 6 años se consigue en 18 años. Y en aguas subterráneas un poco el mismo, pasa el mismo. Se planificó conseguir el 80, se consiguió el 74. Después se planificó los 90, se consiguió el 83. O sea que estamos tardando 3 veces más lo que planificamos, ¿no? Para conseguir los objetivos. ¿Y qué está pasando? Un poco, si hacemos un análisis, aquí yo he cogido un análisis del plan de Cuenca en Cataluña, que es el que conozco más, y en su momento, en el plan de cuenca de primer ciclo, que es cuando se pusieron todas las masas de agua, todas las medidas que eran necesarias para conseguir el buen estado de las masas de agua, pues allí se cuantificó que la inversión necesaria para conseguir el buen estado en 6, 12 o 15 años, en los 3 ciclos de planificación, o 18 años, perdón, en 3 ciclos de planificación, eran de unos 6.000 millones de euros. Esto se calculó en su momento. Después vino el acuerdo de gobierno de seguridad hídrica, que bueno, con el cambio climático pues se actualizaron las medidas, aquí se incorporaron todo el tema de aguas regeneradas, que en su momento no se tenía el conocimiento ni la tecnología adecuada para ponerlos en el primer plan de cuenca, y esto se incrementó en 2.100 millones de euros. Es decir, que, digamos,
un número grande para conseguir el buen estado ecológico, los objetivos en Cataluña, en cuencas internas, era necesario del orden de 8.300 millones de euros en todo el ciclo de planificación, en los tres ciclos, para conseguir el objetivo como mínimo a 2027, 8.300 millones de euros. Claro, esto si lo dividimos en los tres ciclos de planificación, en los 18 años, son tres ciclos de 6 años cada uno, 18 años, esto toca una inversión anual de 460 millones de euros al año. Claro, 460 millones de inversión al año, la Administración del Agua no está preparada para este grado de ejecución, ni estructuralmente ni funcionalmente. La Agencia Catalana del Agua, por ejemplo, aquí puedes ver las cifras, está invirtiendo del orden de 120, 140, incluso algunos años 180 millones al año de inversión. Y los años buenos de la Agencia Catalana del Agua, cuando era una administración, digamos, cuando se constituyó como una empresa pública ágil en el trámite de contratación, pues se había llegado a 200 y pico millones de euros de inversión al año, pero conseguir 400 millones de inversión al año requiere una administración ágil, unos trámites administrativos de contractuales ágiles y una estructura funcional adecuada que a mi entender hoy día no existe. Y esto estoy hablando de la Agencia Catalana del Agua, que tiene unos grados de inversión muy elevados. Si ya nos vamos a algunas administraciones, digamos, del Estado, organismos de cuenca, pues aún es peor, ¿no? Porque, digamos, la estructura administrativa y toda la tramitación administrativa extremadamente compleja y que en los años más para acá se ha ido cada vez con más complejidad, casi imposible poder ejecutar este grado de inversión, ¿no? Y además tampoco existen, aquí también pasa el mismo a nivel estatal, ¿no? Como podéis ver aquí, el plan de Cuenca tercer ciclo de los 25 planes de Cuenca prevén una inversión total de 36.000 millones de euros para estos 6 años, pero a fecha de 2023 se lleva ejecutado 2.200 millones, un 6%. Claro, la previsión digamos, de inversión que deberíamos conseguir para conseguir los objetivos está muy por encima de la realidad que se está consiguiendo, ¿no? Aquí la respuesta es que no hay los trámites, o sea, no hay la estructura adecuada administrativa para poder conseguir estos niveles de inversión, ni los instrumentos financieros adecuados para sufraguar este grado de inversión. Y por tanto, con este contexto es imposible llegar a buen estado en los tiempos que prevé la Directiva Marco del Agua. Aquí podéis ver, usted lo comentaba antes, Francesc, el grado de recuperación de costes. Aquí tenemos en cuencas internas. Estamos del orden del 78%, 79% de recuperación de costes. Hemos ido mejorando de 70, 78, 79 en 2018, ahora casi el 79. Digamos que comparado con otros organismos de cuencas, estamos de los más altos, ¿eh? Pero claro, aún estamos falta del orden de un 21% de recuperación de costes. Si vamos por servicios, el abastecimiento recupera el 90%, pero el saneamiento el 67%, porque aquí falta todo el tema de inversión en tema de alcantarillado, porque esto no se está recuperando los costes de mantenimiento, conservación de alcantarillado. Y si vamos por usos, el industrial es de los que recuperan más el coste, el urbano también, pero hay el tema del alcantarillado aquí, y después el agropecuario es el que tenemos los porcentajes más bajos de recuperación de costes. Claro, aquí falta una aplicación tarifaria adecuada para poder recuperar los costes y después poderlos aplicar de manera adecuada, de manera ágil, como he comentado antes. Otro tema que también es importante, que no debemos olvidar, es que el mundo está cambiando y los ecosistemas están cambiando. Aquí tenemos dos artículos publicados más o menos recientemente en dos revistas de prestigio, Nature por una parte y Frontiers of Environmental Science, que nos hablan de que es verdad que las comunidades de invertebrados acuáticos han mejorado mucho en los últimos 50 años. Esto está recogido de varios países. Aquí ha participado la Universidad de Barcelona también, todo el equipo de Núria Bonada, Narcís Prat, aportando todos los datos que se tienen. Pero se detecta que ha habido un paro. Ha habido un paro en esta mejora de los últimos 50 años. En los últimos años ha habido un paro, una, un- se ha ralentizado esta mejora y además se detectan cambios estructurales en las comunidades. Aparecen diferentes taxones, diferentes
tipos de funcionalidades en los ecosistemas. Y después este artículo del futuro de los ecosistemas acuáticos con un incremento de temperatura de 1,5 grados, que ya lo estamos consiguiendo, ya estamos casi al 1,5% de incremento de grados sobre la era preindustrial. Y este artículo analiza que va a haber un cambio de especies y comunidades, con lo cual estamos cambiando. Por tanto, si tenemos que conseguir un buen estado ecológico, estamos hablando de otro estado ecológico. Y esto hay que analizarlo y hay que tenerlo en cuenta también. También un tema de los nuevos contaminantes. Cada vez tenemos, ahora hay una nueva revisión de la directiva que añade 25 nuevos contaminantes, los PFAS, los perfluorados, etcétera. Aquí hemos hecho diferentes estudios y cada vez vemos que hay más contaminantes que amenazan la consecución del buen estado y la contaminación difusa. Fijaros, este es un mapa de granjas de tocinos a nivel europeo. Cada punto negro es una granja a nivel europeo. Esto se ha sacado de un informe de la Comisión Europea. Y podéis ver los puntos, las zonas más negras es donde hay las densidades más elevadas, digamos, de producción, digamos, de tocino y, por tanto, de toda la contaminación que se deriva que no es, digamos, en muchos sitios no es adecuadamente tratada, ¿no? Cuando hacemos los balances de nitrógeno, la capacidad que tienen los cultivos de atrapar el nitrógeno sobre la producción, digamos, de nitrógeno a partir de la actividad agraria, ganadera, pues vemos los colores en rojo, que son las zonas de exceso de nitrógeno, que por lo tanto este exceso de nitrógeno hay que tratarlo como un residuo, porque la propia, digamos, la propia estructura, los propios cultivos de la zona no son capaces, digamos, ni teóricamente ni realmente de poder absorber esta cantidad de nitrógeno que se está generando y por tanto es un excedente, ¿no? Y que concuerda con las masas de agua subterráneas en mal estado. Y además tenemos el reto del cambio climático. La última sequía en Cataluña pues fue un aviso, o sea, todo el tema de la pérdida de precipitación en los últimos 3 años, 22, 23 y 24 sobre todo. Ah, y sobre todo, esto es una cosa que se habla poco, pero el tema del incremento de la temperatura. Fijaros que en los últimos años, en las últimas décadas, ha habido un incremento de la temperatura del orden de 1 o 2 grados por encima de la media. Esto es en Cataluña, pero es que en los últimos 3 años, 22, 23, 24, hemos tenido del orden de 2,5, incluso 3 grados por encima de la media. Esto significa que está lloviendo menos, pero además tenemos más temperatura, más evapotranspiración, mucha menos agua en nuestros ríos. Aquí tenemos digamos, las tendencias de los caudales estos en el Ter, los caudales en los últimos 70 años en el río Ter. Perdona, esto es la precipitación en las estaciones de aforo. Está lloviendo menos. Aquí tenéis las anomalías sobre la media. Tenemos un porcentaje de reducción de lluvia del 2% por década. Tenemos un incremento de temperatura de 0,25 grados por década. Y esto se traslada en una pérdida de aportación en los ríos del orden del 7% por década. Es decir, está lloviendo un 2% por década menos de media, pero debido al incremento de temperatura tenemos un 7% menos por década de agua en este río. O sea, llueve un 2% menos, pero en los ríos está bajando un 7% los caudales que tenemos en nuestros ríos. En un contexto, digamos, de pérdida de dilución, etcétera, etcétera, cambio de hábitats. Y esto es lo que debemos afrontarnos en el futuro. En el Día Mundial del Agua, el economista publicó un monográfico que pues, hacía hincapié a todos estos temas de tensiones a nivel mundial, pero el tema de la sobreexplotación del agua y el uso del agua y la incompatibilidad con preservar los ecosistemas acuáticos y digamos, las principales actividades económicas a nivel mundial y a nivel europeo también. La Comisión Europea en su informe de 2024 también hace un ejercicio a nivel de cuenca, subcuenca y veis que en el marco mediterráneo español pues llevamos la peor parte, ¿no? Y es que además esto va a cambiar porque las predicciones de cambio climático en función de los diferentes escenarios ya prevén un incremento, digamos, de mayor, digamos, frecuencia y duración de sequías, etcétera, ¿no? Con lo cual, para terminar, 2 diapositivas de reflexión y para el debate. A mi entender, hay una serie de campos donde hay que mejorar y, por tanto, si hay que revisar la directiva del agua, creo que deberíamos focalizar en estos temas.
cambios institucionales adaptados a los retos. O sea, hay que dotar a una administración pública que sea ágil y eficaz, y con una gobernanza transversal adecuada para poder implantar lo que es necesario, o sea, sea ágil para poder contratar, para poder, digamos, ejecutar los proyectos. Hoy día estamos tardando 6 años para sacar un proyecto de restauración, por ejemplo, en un río. 3 años para la redacción del proyecto, 3 años más para su ejecución, entre sacar la información pública, 6 años para un proyecto de restauración. Esto si no se para por algún trámite administrativo, etcétera, etcétera. La financiación adecuada para mí es imprescindible. O sea, hoy día no tenemos los instrumentos de financiación en base a la plena recuperación de los costes, por tanto, es un tema que no se quiere afrontar. Reducciones de la incertidumbre, hay que actualizar el conocimiento, hay que innovar y comunicar a la ciudadanía, y tenemos que transicionar a este nuevo contexto de gestión global y transición hídrica y nueva realidad que tenemos, ¿no? Por tanto, a mi entender, la directiva yo creo que ha sido positiva, o sea, no todo es negativo, ha sido positiva. Estamos avanzando, no avanzamos con la velocidad que nos gustaría, pero estamos avanzando. Ahora hay que engrasar toda esta maquinaria, hay que engrasarla para que funcione más rápido. Para mí es necesaria una directiva 2.0, pongo aquí una, pero no para renunciar y rebajar objetivos, sino para intentar adecuarnos a este nuevo contexto y poner digamos, los instrumentos financieros y estructurales adecuados para que esto sea posible. Claro, para mí la Comisión Europea debería exigir y fomentar un sistema de financiación efectivo y finalista. Es decir, no solo quedarse en esta nueva, digamos, versión de la directiva, debería exigirse a los Estados miembros de la Unión Europea a revisar las leyes, las propias leyes de agua, que pongo una ley de transición hídrica, la ley de agua nuestra, pues es del año 85, pues se revisó y actualizó en 2001, es verdad, pero necesitaría ahora otro, digamos, enfoque para hacer organismos, digamos, de cuenca ágiles para implantar, en base a implantar esta directiva, y sobre todo el tema de recuperación de costes, identificar y financiar adecuadamente el ciclo del agua para que se puedan hacer las inversiones de manera ágil para conseguir los objetivos y no hacernos trampas al solitario, porque es que conseguir los objetivos que nos exige la Directiva Marco del Agua hoy día es una quimera con los instrumentos que tenemos en las manos. Se ha visto que no. El camino es bueno, pero no es suficiente, no es suficiente para conseguir estos objetivos. Ahora, sí es cierto que es verdad que abrir el debate de la revisión de la directiva, pues también conlleva otros riesgos que supongo que ahora hablaremos en el debate que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero para mí sería un momento de intentar revisarla, pero claro, sin que se puedan colar, digamos, otros intereses que igual no son los mismos que estamos hablando ahora. Y por mi parte, perdón, y nada más, por mi parte esto es todo y muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Tori. La verdad es que nos viene muy bien conocer pues de primera mano de alguien que lleva pues tantos años con esa experiencia directa desde dentro, ¿no? De lo que significa intentar aplicar bien la Directiva Marco del Agua desde el seno de las instituciones de las administraciones públicas, ¿no? Y yo creo que se han dejado muchas cuestiones ahí sobre la mesa que podemos retomar en el debate. Y continuamos con Cleo Moreno, que es asesora jurídica de Client Earth en Bruselas, de donde se defienden las leyes ambientales de la Unión Europea y su correcta aplicación. Y bueno, forma parte de la coalición Hands of Nature, que seguro que va a hablar de ella, donde hay un conjunto amplio de organizaciones europeas contrarias a las modificaciones a la baja que ahora mismo se están planteando desde la Comisión para buena parte de la arquitectura ambiental europea, incluida la Directiva Marco del Agua. Y bueno, Cleo nos va a hablar, se va a centrar en lo relativo a bueno, la reforma de la Directiva Marco del Agua y un poco el ómnibus ambiental en general, en relación sobre todo con el sector minero. Así es que, Cleo, adelante. Sí, creo que ya no funciona. He intentado compartir, pero sí, ¿ahora funciona o no? Sí, sí, se ve, Cleo. Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y como después de todas esas excelentes intervenciones anteriores sobre la Directiva Marco del Agua, no quería repetirme y por eso quiero centrarme en un aspecto concreto y muy importante al día de hoy a nivel europeo, que es la relación entre la Directiva Marco del Agua
y la minería, el concepto de proyectos estratégicos, porque es esencial para entender lo que está ocurriendo actualmente en el debate europeo sobre la DMA. Así que primero explicaré por qué este concepto es tan importante y representa un cambio de paradigma y daré un ejemplo, que es un caso en el que yo he trabajado directamente en Covas do Baroso, en Portugal. Y después hablaré de un paquete que es el ómnibus medioambiental, que está extendiendo este enfoque a muchos otros sectores y que podría tener un impacto muy importante sobre la calidad del agua en Europa. Y antes de terminar con algunas reflexiones sobre cómo se puede defender la integridad de la DMA y de hablar de todo eso un poco más en el debate. Así que bueno, el punto de partida es el reglamento sobre materias primas críticas, ¿no? Y este reglamento ha introducido una categoría nueva que son los llamados proyectos estratégicos. Cuando un proyecto recibe este reconocimiento de la Comisión Europea, ocurren varias cosas importantes. En primer lugar, se aplican plazos mucho más cortos para los procedimientos de autorización. Y en segundo lugar, el proyecto recibe prioridad administrativa y prioridad también para obtener financiación. Y finalmente se introduce una presunción de interés público. ¿Por qué es importante? Porque en la práctica esto tiene consecuencias concretas. Significa que los proyectos mineros, en este caso, tienen mayor facilidad en obtener aprobaciones medioambientales. Primero, porque cuando un proyecto tiene este reconocimiento, muchas veces las autoridades aprueben incluso cuando la evaluación medioambiental presenta defectos significativos, y por ejemplo, en el caso de la DEMA. Y luego, legalmente, la presunción de interés público hace que es más fácil obtener derogaciones previstas en la legislación ambiental, y eso incluye las derogaciones de la DEMA. En general, me parece importante porque lo que está ocurriendo ahora es distinto de lo que ya existe. La directiva es flexible y tiene derogaciones, como lo han explicado, bueno, se han explicado en las presentaciones anteriores, pero normalmente se tienen que cumplir ciertas condiciones y se tienen que evaluar cuidadosamente los impactos, ¿no? Y aquí estamos pasando de un sistema basado en evaluaciones caso por caso a un sistema donde ciertos proyectos parten de una posición privilegiada y no se evalúen de manera apropiada. Así que para entender lo que significa en la práctica, quería hablar de una mina de litio, que es la mina de litio más importante en toda Europa, en Covas do Baroso, en el norte de Portugal. Y eso es una zona agrícola tradicional, reconocida por Naciones Unidas como Sistema Agrícola de Importancia Mundial, y es una región que tiene ecosistemas importantes y también tiene recursos hídricos limitados, tiene episodios recurrentes de sequía, y el proyecto minero plantea riesgos tanto de contaminación como de presión sobre los recursos hídricos, y finalmente porque la presa de residuos mineros, si falla, puede contaminar hasta el océano Atlántico. Y a nivel nacional, el problema principal ha sido la calidad de la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Que presenta defectos significativos, pero lo que resulta muy relevante desde el punto de vista europeo es que la Comisión Europea decidió reconocer este proyecto sin considerar los impactos ambientales. Y por eso, por ejemplo, el representante de la ONU ha declarado que para las poblaciones locales esto es una zona de sacrificio. Es así que lo califican, ¿no? Y hoy en día estamos en Clienter apoyando a la población en una litigación ante el Tribunal de la Unión Europea para que se reexamine esta decisión. Pero el caso plantea una pregunta en general, ¿no? Que es ¿cómo se garantiza que el reconocimiento de un proyecto como estratégico no debilite la evaluación ambiental? Y eso es aún más importante porque este año, bueno, en diciembre, eh, la Comisión ha publicado una nueva iniciativa que se llama el Paquete Ómnibus Medioambiental y amplía progresivamente el concepto de proyecto estratégico. Eso es importante para el agua porque ahora
si esta propuesta pasa por el procedimiento legislativo, podría aplicarse a cualquier sector, a un aeropuerto, a un puerto, a un centro de datos, a una mega fábrica. Y todos estos proyectos podrían eludir en parte las evaluaciones ambientales, incluso las de la DEMA. Y hago una pequeña paréntesis sobre esto Omnibus porque creo que algunos me han dicho que sería importante hablar de eso, de que tiene impacto sobre la DMA, pero también sobre las directivas ABES, las directivas Hábitats, la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Y, por ejemplo, incluye plazos rígidos, aprobación tácita, lo que puede aumentar el riesgo de evaluaciones incompletas o de evaluaciones superficiales. También limita el acceso a la justicia, ¿no? Que Francesc estaba diciendo al principio que uno de los principios de la DMA es la participación del público y ahora intentan limitarlo. También limita las evaluaciones para modificaciones de proyectos existentes. Significa que muchas instalaciones antiguas o contaminantes podrían evitar de manera general una reevaluación ambiental. Y finalmente se facilita el sacrificio de especies protegidas, porque se cambia la definición de lo que es deliberado. Así que en conjunto lo que vemos al nivel europeo, pero que impactará España seguro, es que hay un cambio progresivo del sistema y se aparta de la idea de tener evaluaciones rigurosas, de anticipar, de prevenir, ¿no? Y creo que eso plantea interrogantes importantes para el estado del derecho ambiental en la Unión en general y en España también. Y luego, bueno, me gustaría decir unas palabras sobre el debate actual en torno a la Directiva Marco del Agua. Uno de los elementos claves, y no sé si se ve tanto a nivel nacional como aquí, es el papel de los lobbies del sector minero. Por eso he hablado mucho de minería en esta presentación, ¿no? Porque son los mismos actores que promovieron el concepto de proyectos estratégicos que están ahora pidiendo mucho más, que pidiendo una desregulación completa de la directiva, ¿no? Y entre sus propuestas encontramos la ampliación de las derogaciones, el hecho de debilitar el principio central de la directiva, que es el no deterioro, o también continuar posponiendo los objetivos de la directiva. Así que, desde mi perspectiva, no quedaría mucho de la DEMA. Y a nivel europeo, en este debate, muchos dan la impresión de que es blanco o negro, que el proyecto o se aprueba o no. Pero creo que es importante recordar que la directiva no funciona así. Es un marco para anticipar, para hacer un balance de intereses que ya tiene muchas flexibilidades. Y de hecho, una gran parte de las masas de agua en la Unión ya están cubiertas por derogaciones, lo que claramente causa problemas como todo el mundo lo ha explicado hasta hoy, ¿no? Porque no estamos cumpliendo con los objetivos, pero sí que hay mucha flexibilidad y sí que hay muchas derogaciones, incluso para la contaminación debido a la minería. Eh, También quería decir que hoy, el 26 de marzo, se han aprobado en el Parlamento nuevas flexibilidades a nivel europeo, incluyendo una posibilidad de deterioro temporal de ciertos indicadores de calidad del agua, tanto químico como biológico, y también la posibilidad de trasladar contaminación entre masas de agua. Em, También es importante, creo, tener en mente que próximamente la Comisión publicará orientaciones específicas sobre la relación entre minería y Directiva Marco del Agua, probablemente en abril. Y así que en general ya se están introduciendo cambios importantes en el sistema y estos cambios no han sido evaluados. Por eso, desde mi punto de vista, el debate no debería centrarse en debilitar la directiva, sino, como lo decía Francesc, en aplicarla correctamente, ¿no? Pero bueno, a nivel europeo no es la discusión que tenemos al día de hoy. En nuestro caso estamos trabajando en varios frentes y quería hablar un poco de eso porque creo que todo el mundo que está participando en esta conversación también puede ayudar.
nosotros somos miembros de la coalición Hands of Nature, ¿no? Y colaboramos con parlamentarios, Estados miembros, para mejorar el paquete ómnibus medioambiental. Hay una petición, Hands of Nature, y el apoyo de todo el mundo sí que nos ayuda a hablar con los estados y a hablar con los parlamentarios. Pero sobre todo, ahora estamos trabajando con la coalición Living Rivers para defender la DMA y por eso creo que es muy importante que todo el mundo que pueda pueda contribuir a la convocatoria, a la consulta sobre la DMA que la Comisión ha abierto hace poco y que podéis contribuir hasta el 14 de abril. Porque es importante decirlos que claramente sí, la transición ecológica requiere materias primas, pero que tener agua limpia también es esencial, ¿no? Para nuestra economía y para nosotros como ciudadanos, que la Directiva Marco del Agua es una manera de garantizar ese equilibrio y que por eso creo que es necesario luchar hoy para preservarla, ¿no? Así que lo dejo así, pero si podéis participar en la consulta, creo que ayudaría mucho. Pues muchas gracias, Cleo, por esta visión, digamos, muy preocupante también, ¿no? De lo que supone, bueno, pues esta iniciativa de debilitamiento jurídico que después al final muchas veces pensamos en las leyes como algo que está ahí como sobrevolando por encima, pero realmente tiene un impacto que afecta a nuestras vidas, ¿no? Yo quería, bueno, simplemente antes de abrir el debate general, continuar con la línea con la que tú estabas ahora mismo acabando, Cleo, de qué es lo que podemos hacer la ciudadanía. Y en ese sentido, bueno, pues decir de una manera muy sintética que se están llevando a cabo pues, distintas iniciativas por parte de un amplio conjunto de organizaciones, tanto a nivel europeo como en España, ¿no? A nivel europeo, pues simplemente por que tengáis una idea, se han desde otoño del año pasado, ¿no? Cuando ya se empezó a ver un poco por dónde iban a ir esa iniciativa ómnibus ambiental se presentó, se publicó el 10 de diciembre, pues ya antes de esa fecha empezaron a elaborarse pues, documentos de posición y comunicados de prensa pues de múltiples organizaciones, evidentemente de organizaciones ambientales, pero también de otro tipo de organizaciones a nivel europeo, como las implicadas en la gestión pública del agua urbana, como es Agua Pública Europea, también redes de organizaciones de defensa de la gestión pública del agua, como es el Movimiento Europeo del Agua, European Water Movement, posicionándose ya en contra de cualquier debilitamiento de las normativas ambientales. Y bueno, pues en diciembre y en lo que llevamos de este año se ha continuado una vez ya que se presentó la iniciativa Omnibus y ya se quedó negro sobre blanco ese objetivo de tocar distintas directivas, tanto la directiva Marco del Agua como la de nitratos y la directiva, digamos, de conservación de la naturaleza, la de aves y la de hábitat. Se han estado llevando a cabo también diversos seminarios online y sobre todo esa campaña de recogida de firmas a nivel europeo de la que habla Chloe, Hands of Nature. Por ahora se han recogido más de 373.000 firmas, pero se pretende llegar a las 500.000. Y lo que voy a hacer de momento, pues bueno, pues para que también todos los que estáis en el seminario podáis contribuir, es poner en el chat para quien no Estoy haya poniendo todavía yo, firmado y Julia. tenga... Ah, venga, pues lo pones tú, de La estoy acuerdo poniendo. la campaña de recogida de firmas de Hand of Nature. También se está llevando a cabo una actividad intensa, por ejemplo, de enviar cartas y escritos por parte de distintas organizaciones a los responsables de la Comisión Europea, tanto digamos, a la presidencia de la Comisión Europea como también a los responsables de las direcciones generales de Medio Ambiente, de Agricultura y otros responsables europeos por parte de distintas organizaciones y también redes de organizaciones europeas. También se están llevando a cabo la participación en reuniones europeas, en este caso organizadas por la Comisión,
dentro de su hoja de ruta para revisar la Directiva Marco del Agua y también para otras iniciativas de ese paquete ómnibus de debilitamiento de la arquitectura ambiental europea, pues se organizan reuniones a las que invitan, digamos, a distintos actores. Por ejemplo, el 18 de febrero se organizó una de estas reuniones por parte de la Comisión Europea, en la que los representantes de algunas organizaciones, de distintas organizaciones de Europa, se nos invitó a estar y allí pudimos presentar de viva voz primero y después por escrito, pues las razones por las cuales consideramos que no se debía revisar la Directiva Marco del Agua o modificar a la baja el resto de normativas. Y hay que decir que ahí no estábamos solamente organizaciones ambientales, ni mucho menos, había también entidades, organizaciones formadas por agricultores, por ejemplo, como la sección europea, la delegación europea de vía campesina y otro tipo de organizaciones. Y luego también es muy importante, en cuanto a lo que podemos hacer a nivel ciudadano, además de firmar la campaña Hands of Nature, hay también una consulta pública oficial lanzada por la Comisión Europea que termina el 14 de abril y donde es muy importante también que pueda haber una participación masiva, porque esta participación masiva sí que puede contrarrestar, o por lo menos es lo que queremos, intentar contrarrestar el peso del lobby minero y de otros lobbies que ahora mismo están, como el agrícola o de las grandes patronales agrarias, que están presionando para ese debilitamiento, para esa revisión a la baja. Mira, ahí está también, efectivamente. Se puede también contestar en español. Creo que tenía yo por aquí, a ver si está en español. Sí, esta es la misma, pero en español, por si alguien la quiere en español. Ahí están. Más cosas. Bueno, pues a nivel europeo esto sería lo principal. Recordad que la consulta pública europea es solamente hasta el 14 de abril y es muy importante que participemos todos. Mm, quería también, por si alguien, esto está solamente en inglés, pero lo voy a subir también al chat. Hay una guía para que puede ayudar mucho a contestar a esa consulta pública según las distintas preguntas. ¿Vale? Voy a ver si la puedo compartir aquí. La voy a subir también al chat. Aquí. ¿Dónde está documentos? Aquí. Vale. Sería aquí y esto sería aquí. Está en inglés, pero bueno, puede servir. Y bueno, ahí lo tenéis. En España, además de participar a nivel europeo, también estamos haciendo iniciativas específicas en España. La principal es que estuvimos reuniéndonos y trabajando de forma colaborativa un conjunto de organizaciones en defensa de la Directiva Marco del Agua, que incluye tanto organizaciones de gestión pública del agua, de defensa ambiental, sindicales, de consumidores. Elaboramos un manifiesto que hemos lanzado y en el que estamos recogiendo las adhesiones, por un lado, de todo tipo de entidades y colectivos en España y por otro lado también se busca la firma de personas que pertenezcan a la comunidad académica y al ámbito científico y académico. A día de hoy tenemos ya recogidas 679 adhesiones y el plazo está abierto hasta el 5 de abril. Por lo tanto, también animamos, por un lado, a que quien no haya firmado la adhesión al manifiesto, si forma parte de la comunidad académica o científica, lo haga, o si pertenece a algún colectivo, pues que se pueda adherir como colectivo y sobre todo y en todo caso que todos ayudéis a su divulgación, ¿no? Me imagino, Laura, lo has puesto en el chat, el Está enlace también. al manifiesto. Perfecto. Y luego ya para terminar, pues no solamente el manifiesto y la recogida de firmas, que se presentará públicamente también en breve ante los medios de comunicación y quizás podamos hacer también algún acto de presentación más presencial, eso es lo que estamos valorando, pero también se está llevando a cabo una actividad intensa de envío de cartas a la ministra de Transición Ecológica y a la directora general del Agua,
pues también solicitando que las instituciones europeas se pronuncien contra la reforma, contra esta reforma de la Directiva Marco del Agua, porque esta reforma evidentemente no deja lugar a la imaginación, por desgracia, es decir, que deja muy claro que lo que quiere es facilitar la autorización de proyectos. Y también estamos celebrando pues, múltiples seminarios y jornadas de defensa de la directiva, de las cuales, bueno, este seminario sería un ejemplo de ello. Y esto sería un poco el panorama y, bueno, las distintas iniciativas que se pueden realizar. Y abrimos ya, pues, hasta las 8:30 este espacio, digamos, de debate. Entonces, por favor, preguntas o también aportaciones, por ejemplo, comentarios o opiniones, pero siempre en todos los casos muy breves. Vais pidiendo la palabra y vamos dando la palabra. Así es que cuando queráis, podéis levantar la mano y que es lo más práctico y así a mí nos aparecen las peticiones para hablar, digamos, en la lista y vamos dando la voz. Cuando queráis. A ver, me parece que el primero era Jesús. Adelante, Jesús. No sé, se oye ruido, pero no sé. Jesús, creo que no te oímos. Jesús, no se oye. Quizás no se te oye nada, solamente se oyen ruidos. Quizás puedes probar otra vez y mientras le damos la palabra a Alberto, a ver si se resuelven los problemas de sonido, Jesús. Jesús, si quieres, desconéctate y vuelve a conectarte. Venga, y mientras, Alberto, cuando quieras. Muchas gracias. Enhorabuena por la jornada. Un asunto tan importante pues requeriría muchísimo más tiempo, pero bueno, habéis lanzado los mensajes fundamentales. Estaba pensando que realmente pues, a veces parecemos como una hormiguita en frente a los lobbies y otro tipo de poderes, ¿no? Que están a un alto nivel, ¿no? Entonces, creo que es fundamental visualizar quiénes son las personas que concretamente van a verse más perjudicadas por el tema de la modificación de la directiva marco. Es decir, hay un montón de personas que están condenadas a tomar, por ejemplo, agua embotellada o sufren sequías recurrentemente y como están muchas veces en el medio rural o en una zona sin información, pues es difícil evaluar el impacto que supone y también las dificultades que eso conlleva a la hora de fijar el territorio, y eso también produce un desánimo y un impacto territorial. Lo digo porque, aunque el esfuerzo que se está haciendo desde las organizaciones ambientales y de los defensores de los derechos ambientales y la normativa es importante, tiene que haber un contrapunto de personas que hagan cambiar de opinión a la comisión. No puede ser que se haga a cualquier precio una degradación de los objetivos ambientales. También existe la paradoja de que muchas administraciones del agua en España, por ejemplo, que conocemos, están viendo con buena cara una modificación porque les reduce la presión a la hora del cumplimiento de los objetivos y lo ven como un alivio. Y sin embargo, el problema es, tal como apuntaba Tony Muné, en una descapitalización de personal y de medios del mundo de la gestión de las aguas, porque parece que es un proceso antidesarrollo, ¿no? Y en contra de cosa que es una falacia y es una mentira. Y por otro lado, yo creo que debemos hacer un esfuerzo, todas las organizaciones sociales, y que tengamos capacidad de lanzar a los medios de comunicación y a la sociedad mensajes, una revalorización de nuestros ríos, acuíferos, fuentes, humedales, sus servicios ecosistémicos y reiterar y ser capaces de medir lo que nos están aportando gratuitamente. Tenemos que poner un valor económico a esos bienes y servicios ecosistémicos, y lo necesitamos para poder contraponer a otro tipo de intereses, y a eso yo creo que es una gran asignatura pendiente del mundo económico ambiental que tenemos. No me enrollo más, pero quiero reiterar mis felicitaciones y que este tipo de seminarios se puedan repetir durante toda esta campaña. Ahora mismo hay mucha gente en Europa, en París hay una lucha muy fuerte con este tema, con reuniones internacionales, y sepáis que no estamos solos, pero hace falta más.
Ujú. Gracias, Alberto. Jesús, que ha salido y ha entrado, probamos a ver si ya tiene buen sonido y después tienen la palabra Ricardo y Félix Talego. O, a ver, Jesús, intenta Sí, hablar. sí, ¿seguís sin oírme o ya me No, oís no, ahora? ahora sí, ahora ya te escuchamos. Adelante, Jesús. Vale, no, a ver, varias cosas. La primera, una pregunta a ti. El manifiesto al que te referías es el primero que has puesto en el chat, de Eh, apoyo a la no modificación de la directiva marco, o no, no digamos que modificación. hay dos recogidas de firma. La que aparece en inglés Hands of Nature es Sí. una recogida de firmas individuales a título ciudadano y de toda Europa, que se pretende llegar a las 500.000. Y después hay un manifiesto elaborado en España, en español, donde lo que estamos es recogiendo la firma de entidades, o sea, colectivos, organizaciones, etcétera, pero entidades no tienen por qué tener personalidad jurídica, pero es a nivel de colectivos, más miembros de la comunidad académica y científica, como sería tu caso. Hay como dos vías de firma diferentes. Vale, es un comentario, no estoy seguro, tal vez a Tony o a Francesc, no, no estoy seguro a quién se le haga la pregunta. Una cosa que está archidemostrada es que, uno, la protección de los ecosistemas, del medio ambiente en general, del paisaje, de lo que es actividad económica, o sea, todas esas cosas conllevan una actividad económica y una mejora sobre la salud que está archidemostrada, yo creo que académica, científica, social, prácticamente. Creo que no hay ninguna duda sobre eso. Y sin embargo, el discurso este de coño, es que no podemos con China, con Estados Unidos, estamos en esa guerra con el payaso aquel, y, y sin embargo se gana. Yo la pregunta que me hago es ante nosotros, ¿hay algo que estamos haciendo mal cuando no conseguimos convencer a la sociedad de lo que es súper razonable? Es que lo dejo ahí. Si puedo dar una respuesta, porque creo que también va con la intervención anterior, que a nivel europeo lo que nos hace falta es una personalización de esta causa. No nos hace falta más cifras económicas o científicas, pero sí que necesitamos ejemplos de lo que pasa. Por ejemplo, si conocéis a regiones en las que hay un problema de polución o hay una escasez, pero es que son ejemplos, ¿no? Casos concretos. Es importante mandarlos a la comisión en el Call for Evidence o a nosotros, porque es esa humanización que nos hace falta y que aquí nos podría ayudar a cambiar la opinión de dirigentes, por ejemplo, de la derecha del Parlamento, que lo que puede convencerlos son, por ejemplo, los impactos sobre la salud de sus votantes. Eso es lo que nos podría ayudar al día de hoy. Gracias, Cleo. Ese tipo de información que nos llegue los podemos vehiculizar a través de la Fundación Nueva Cultura del Agua, de Client Earth, o sea que seríamos los que podríamos recopilar y vehiculizar esa información. Los siguientes serían Ricardo, Félix Talego y Tony Muné. Sí, hola, pues Samuel, sí. felicitar a la organización, ¿verdad?, por este encuentro y me ha parecido muy interesante y con mucha información, especialmente pues la ponencia de Tony Muné. Entonces, no sé si esa información no la podrás facilitar para poderla digerir. Lo único que sí que discrepo, habría que matizar el hecho de que si la directiva no se ha podido aplicar al ritmo que deseamos, no es por falta de inversión, porque eso significa que cualquier impacto con alguna tecnología, con alguna inversión, se resuelve. Si no se ha podido desarrollar al ritmo que requeríamos, es porque tiene impactos económicos decrecentistas, que significa desmantelar o reducir actividades económicas. El caso más claro es el del riego. El agua no la podemos fabricar, la movilización de regadíos consume más agua. Ricardo, te has muteado. Ricardo. ¿Ahora? Sí, Sí, adelante. no sé desde dónde estaba, pero la cuestión es eso, que
el problema del regadío y la escasez de agua no se resuelve técnicamente sino retirando regadío. Lo mismo podemos decir a nivel de contaminación difusa por fertilizantes excesivos. No hay tecnología que la reduzca más que reducir la producción, o el tema de los purines del porcino. Pues tampoco hay tecnología rentable que los elimine, sino retira la producción. Claro, todos estos impactos van en contra digamos, de la esencia de nuestro modelo, que es la economía es lo primero, hay que crecer, y eso significa decrecer, reducir actividad económica en esos frentes. Quizás generarla en otros, pero en esos desaparecen o se reducen. Y eso es anatema. Y más en este momento donde, bueno, pues hemos visto que somos muy vulnerables a recursos, a tecnologías que ya no somos tan hegemónicos, y entonces se ha puesto como premisa delante de todo pues el recuperar esa hegemonía, el crecimiento, lo que llama la competitividad. Y a eso pues ha decidido sacrificar todo. Entonces, cuando incluso digamos, las ciudades europeas están dispuestas a llegar a la guerra, como nos declaran, para conseguir los objetivos, pues claro, los impactos ambientales pues casi son peccata minuta, es decir, que nos autoflagelemos con problemas de salud, etcétera, etcétera, cuando lo que para el poder económico en este momento está en juego es algo mucho más grave, y está, digamos, en el candelabro la posibilidad de empezar procesos de destrucción masiva físicos, pues no me extraña que esto no le den importancia. Lógicamente esto no es exactamente cómo transmitirlo, si es políticamente correcto transmitirlo, pero de alguna manera también hay que, se debe perfilar el problema de fondo. Es decir, que pues el modelo económico está generando disfunciones por todos lados, y la solución que la Comunidad Europea está poniendo adelante es una huida hacia adelante ante la disyuntiva de sostenibilidad o ir hacia adelante a costa de lo que sea. Ha elegido lo segundo, y eso efectivamente podemos poner muchos ejemplos, pues nos lleva no solo a problemas de salud y impacto ambiental, sino a problemas de destrucción más graves. Julia, no se te oye, estás muteada. Sí, perdón, tenemos cuatro palabras seguidas después: Félix, Tony, Samuel y Pilar. Entonces vamos dando palabras para a ver si nos da tiempo a que participemos todos. Félix. Sí, muy brevemente. Bueno, agradecer también la iniciativa de la Fundación de reunirnos para ponernos al día de cuáles son las cuestiones de fondo de este movimiento para descafeinar la Directiva Marco del Agua. Yo hablo como integrante de la plataforma Salvemos el Guadalquivir y de otra plataforma aquí en Andalucía que se llama Alcalaboza Viva, y voy a exponer muy brevemente que nuestra experiencia se ha encaminado, nuestra estrategia se ha encaminado a lograr articular alianzas con aquellos sectores económicos de actividad para los cuales la salud del agua de nuestros ríos y de los estuarios y las desembocaduras de los ríos es vital. Su propia actividad depende de ella. En concreto, en el caso de la amenaza sobre el estuario del Guadalquivir, que está aquí Antonia Herrero, mi compañera, que es la presidenta, hemos intentado y estamos logrando, sorprendentemente, estamos logrando alianzas con los pescadores, con las cofradías de pescadores de Bajura del Golfo de Cádiz, con los agricultores, en varias ocasiones se han manifestado. Entonces, mi propuesta a la Fundación, creo que es la entidad adecuada para llevarlo a cabo, es procurar un encuentro a nivel estatal, o viéramos si a nivel de las autonomías, un encuentro con estos sectores de pescadores y con estos sectores de agricultores. Sabemos que hay entre ellos distintas visiones, pero de una manera educada y respetuosa deberíamos buscar un encuentro con ellos para hacerles conscientes del riesgo que para ellos supone este descafeinamiento de la Directiva Marco del Agua, y también para el sector turístico del pequeño y mediano empresariado vinculado y asentado en un territorio. Estoy pensando, por ejemplo, en localidades tan importantes y con una gastronomía que ahora mismo se cotiza bastante, como son Sanlúcar, Chipiona, en fin, Cádiz. ¿Por qué hacerlos conscientes de esto? Creo que merecería la pena buscar esa alianza con ellos, y eso daría mucha fuerza política en Europa
se ha dicho también algo a ese respecto, contra los lobbies mineros y otros que pretenden convertir los ríos en vertederos. Gracias. Gracias, Félix. Muchas gracias, Tony. Y después Samuel y Pilar. Gracias, Julián, ¿no? Yo muy rápido para dar tiempo a la gente que pueda hablar. No, solo porque creo que antes se ha mencionado, bueno, me han hecho referencia a mi presentación. No, yo comentar que el tema de la comunicación yo creo que es clave, ¿no? Porque creo que estamos delante de una involución no, en el tema ambiental, ¿no? Porque se percibe cada vez más, ¿no? Por parte de la gente de que el tema del medio ambiente, la protección del medio ambiente es un freno y es al progreso y al bienestar, ¿no? Cuando no es así, ¿no? Entonces, claro, estamos ante un mundo, ¿no? De mensajes muy simples y muy rápidos, donde se identifica medio ambiente con freno al progreso y con que o patos o cultivos o no sé qué, ¿no? En contraposición, ¿no? En contraposición al progreso. Entonces, bueno, yo pienso que deberíamos empezar desde las administraciones, desde el mundo científico, a dar también mensajes simples de los servicios ambientales y los beneficios ambientales. Es decir, tener un bosque de ribera en buen estado significa que el incremento de temperatura del río no va a incrementar. Esto significa menos costes en la potabilización del agua. Usted se va a ahorrar dinero en el cultivo del agua, en el recibo del agua, si yo restauro la ribera. O las plagas de conejos. Bueno, si tengo un ecosistema en buen estado, no va a tener usted conejos porque aquello van a estar en buen estado. O sea, estos mensajes simples para revertir esta tendencia a esta percepción social, a esta involución que estamos hablando y que se está escampando por toda Europa y lo que nos está amenazando de poder conseguir los objetivos. Y claro, ahora nos da miedo a entrar a revisar la Directiva Marco del Agua, cuando, bueno, ya he comentado, yo creo que tal como está, deberíamos dar un paso más, porque si no, no hay manera de avanzar, sino, pero claro, nos da miedo abrirlo, ¿por qué? Porque estamos en este contexto de involución que si lo abrimos vamos a perder cosas por el camino, ¿no? Y esta es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, no sé, solo poner esto encima de la mesa, igual desde el mundo de las organizaciones, mundo científico, hemos de empezar a dar estos mensajes claros que ya se están dando, ¿eh? Hay gente en Internet que están dando un mensaje, no sé, debería llegar más allá para poder revertir esta situación. No sé. Solo este Gra- comentario, perdón. no, gracias, Tony. Samuel, Pilar y después Francesc. Vale, de forma muy rápida. Ligando con lo que acaba de decir Tony, es que la gente no sabe que esto está ocurriendo. La gente a mi alrededor, en mi pueblo, no saben que está ocurriendo esto a nivel europeo y qué significa. Y es complejo para entenderlo. Y estoy de acuerdo en estos pequeños mensajes que van explicando de una vez por todas los beneficios de tener un río que funciona, un agua, un caudal ecológico mínimo que estamos intentando tener en un río que tenemos aquí cerca y que es imposible que se mantenga, ¿no? Y creo que ahí lo que me interesa de lo que ha dicho Chloe, y tenemos pendiente de un email que había por ahí estos días, de el overriding del public interest, ¿no? Esta presunción de interés público. ¿Qué interés público? Si Chloe podría darnos un poco más de apuntes porque ahí hay una clave esencial, ¿no? Es que esto es de interés público. Bueno, ¿qué base legal tiene eso? ¿Cómo pueden hacerlo de forma tan simple o parece simple? Y no hay una posibilidad de forzar para que la reforma, el cambio de la directiva no sea tan grande. El concepto, en principio, es un concepto legal, ¿no? Y que es muy importante en particular para obtener una derogación al cumplimiento de la DMA clásico y de las otras directivas también. Lo que pasa es que al día de hoy ya, por ejemplo, la seguridad no sé cómo se dice supply en español, pero la energía, la producción energética, sí que ya puede ser, tener una presunción de interés público. Pero normalmente es una evaluación que hace el juez cuando analiza caso por caso si los beneficios de autorizar este proyecto son más importantes que el impacto ambiental que eso tiene, ¿no? Y significa que por lo menos hay una persona, y estoy hablando del juez, pero también en otros, depende del proceso y puede ser la autoridad ambiental. Pero lo que pasa es que en esta situación sí que hay una persona que piensa, por ejemplo, que el proyecto produce mucha energía para el país
y por eso vale la pena destruir este ecosistema. Y cuando no se hace, eso es un problema. Lo veo, por ejemplo, yo trabajo también en los Balcanes. De vez en cuando hay una hidroeléctrica que es muy, muy pequeña, que produce una cantidad ridícula de energía, pero se destruye toda una zona de biodiversidad, toda la calidad del río para producir una cantidad de energía ridícula. Y creo que eso es el peligro con la presunción de interés público, es que ya no hay una evaluación. Se considera que ya el proyecto de por sí está de interés público y que se tiene que hacer. Y creo que aquí está el riesgo y por eso tenemos que oponernos a este tipo de presunción siempre y cuando sea posible. Sí, lo que creo, o sea, presunción significa que si antes había un análisis caso a caso, ahora no hay un análisis caso a caso, sino que se dice, proyectos mineros, por defecto tienen un carácter estratégico, y por lo tanto un interés público superior, que es como se traduciría en español. Entonces, ¿cómo que por defecto? No, por defecto no, habrá que verlo caso a caso. Entonces, ese es el gran cambio, el gran, enorme, enormísimo paso atrás que se está dando. Pilar y Francés. Pilar, Y ya voy. Bueno, muchas gracias por la iniciativa. Nosotras nos enteramos de que estaba esta campaña para recogida de firmas a través de la Alianza Más Allá del Crecimiento. Lo digo porque aquí estamos hablando todo el rato de que hay como una lógica imparable de que el crecimiento por el crecimiento es lo único que moviliza a la sociedad y simultáneamente ahora mismo está habiendo iniciativas de sentarnos sociedad, científicos y tal para revisar esa mirada de crecimiento por el crecimiento, aunque simultáneamente estemos teniendo la lógica de los mensajes simplistas, de la lógica de la guerra, etcétera. Todo está pasando a la vez. Em, Quería decir también que en el caso del fenómeno económico y en el terreno en el que nos ocupa, que es la producción de alimentos, pues nos encontramos muchas veces que se eh, alza un modelo que es altamente contaminante, que está teniendo subvenciones, que está teniendo una mirada eh, que perdona los problemas ambientales que genera, o incluso se habla del sector agrario y ganadero como un solo saco, sin valorar aquellas iniciativas y aquellos modelos que estamos justo trabajando en la dirección contraria. O sea que la producción ecológica y encima con rasgos agroecológicos de acercar al territorio está siendo una forma de luchar contra esta mirada y además de acercar a la gente. Porque cada vez nos afectan más los problemas de salud y los problemas de salud están en el agua que te bebes, pero también en la comida que te comes y en el aire que respiras. Entonces, todas estas cuestiones están interconectadas. De ahí el decir que tendríamos que empujar en todas las direcciones y, por ejemplo, hemos sacado el Día Mundial del Agua, hemos sacado la iniciativa de la directiva de frenar los cambios en la directiva marco y planteando desde el lado de la agroecología cómo se estaba trabajando y a su vez en una organización pequeñita en la que estoy, que es la Garbancita Ecológica, hemos hecho lo mismo y también traduciendo a lo que necesitan las personas y hablando, aunque parezca que ahora mismo las lagunas de Roidera están recuperándose por el agua que ha caído, esto es un fenómeno controlado y en un momento determinado, pero lo que hay es lo que nos estaba planteando Tony, de cada vez menos lluvia y cada vez temperaturas más altas y por lo tanto la resultante es otra. Y ya para acabar, diría, estamos haciendo esfuerzos para mover estas firmas. De hecho, lo que hemos hecho también es difundir simultáneamente esta iniciativa de hoy y igualmente el que se recojan más firmas. No sabía lo de la iniciativa europea, pero también la podemos difundir porque hay que conseguirlo a los dos niveles, pero sobre todo hace mucha falta el abordar la necesidad de un agua limpia que tenemos y un agua de calidad y unos ecosistemas que nos protejan. Entonces,
creo que hay que remar en muchas direcciones, entidades muy diferentes. Nos hubiera gustado haber sabido esta iniciativa para haber sido una de las entidades firmantes, pero no nos ha venido mal tampoco que nos venga a través de la Alianza Más Allá del Crecimiento. Lo digo porque a veces no nos da la cabeza en pensar en a quién tenemos que llamar y no pasa nada. Finalmente hemos entrado, ¿no? Pero sí el trabajar que esto lo tenemos que construir también. eh, el proceso que hayáis pensado, que no sé cuántos pasos, porque es junio, con lo cual está muy encima, pero es importante. Y respecto al tema de las mirada de proyectos estratégicos que se lo saltan todo, pues de alguna manera, aunque se saltan muchas veces las evaluaciones de impacto, nosotros tenemos aquí una incineradora de Valdemín Gómez que se está saltando todos los protocolos y no es un proyecto que se considere estratégico. Sin embargo, es conveniente seguir marcando que la ley tendría que estar por encima de cualquier circunstancia y, por lo tanto, que cualquier proyecto estratégico se tiene que someter a la ley, porque si no, no hay condiciones. Entonces, eso tendría, entiendo que es lo que la defensa que estáis planteando, el litigio estratégico, porque esa es la forma de proteger a toda la ciudadanía y no solamente que los intereses al final de quien, partiendo de una supuesta defensa del interés general, está defendiendo un interés particular, es el que se lleva el gato al agua. Entonces hay que intentar contraponer esas dos miradas. Y muchas gracias. Gracias, Pilar. Y ya para acabar le damos la palabra a Francés y ya iremos cerrando el seminario. Francés. Nos han dicho muchas cosas y muy interesantes. Estamos en una discusión a muchos niveles, lo cual es lógico dada la complejidad del tema que abordamos y también de la situación. Yo, partiendo de la reflexión de Ricardo y también de Jesús, que decía que estaba archidemostrado el beneficio de mantener en buen estado los ecosistemas para la salud y en general para la economía, diría que es comparable con la guerra. Todos estamos convencidos, bueno, todos, una gran mayoría de la gente, sobre todo la gente pensante o con experiencia, sabe que la guerra es un desastre y sin embargo estamos en varias guerras y hay quien se beneficia de eso. Eso hay que tenerlo presente. Pues de manera equivalente, de lo que estamos hablando es de una redistribución o una distribución de beneficios en relación con el medio ambiente. Dada la crisis o las crisis, la conjunción de crisis globales y Trump lo que ha hecho ha sido mover el tablero y en cierta manera tirar para adelante. Esto es lo mismo que pasa en cierta medida en el medio ambiente y von der Leyen, que ha sido muy clara en decir que lo ha rectificado, pero se expresó con toda naturalidad diciendo que el derecho internacional era una cosa que ya no teníamos que tener en cuenta, pues es la misma estrategia que están impulsando en cuestiones ambientales, en cuestiones internas de la Unión Europea. Esto del medio ambiente hay que cambiarlo porque esto ya no nos sirve. Eso me iba a enlazar con un par de ideas que lanzaba Tony. La cuestión de explicar claramente los beneficios de los servicios ecosistémicos, y ahí discrepo de Alberto, que decía que hay que hacer una valoración económica. No necesitamos hacer una valoración económica, necesitamos apelar a la experiencia de la gente que sabe lo que es la sombra y que sabe lo que es otra serie de servicios como el agua limpia, sobre todo cuando no se tiene, y que ya lo valora. No necesitamos poner eso en moneda. Hay un montón de conocimiento, lo decía Chloe, que está a nuestra disposición y no necesitamos más. Bueno, y centrando un poco el tema, vuelvo a la intervención de Tony. Hay una serie de elementos de los que él apuntaba en su presentación que son de orden interno del Estado miembro. Es decir, que los Estados miembros tienen la capacidad para modificar el esquema de recuperación de costes, para aplicar los principios que siguen estando vigentes y que hay que presionar a nuestros propios gobiernos para que apliquen o generen el marco necesario para poder aplicar las directivas, yo creo que es parte de lo que se quejaba de lo que echaba a faltar. Hay un tema mucho más profundo y que no podemos tratar aquí,
con el que estoy de acuerdo. Es decir, hay un elemento que sí que erosiona la concepción de la Directiva Marco del Agua, que son los efectos del cambio climático. Y eso nos lleva a una concepción mucho más eh, necesaria de reflexión de nuestra relación con la naturaleza, que es la naturaleza, porque buena parte de la aquí, no sé cómo se dice, de nuestra política ambiental viene de un planteamiento de la naturaleza como referencia. Desde el momento en que la naturaleza la hemos modificado también como efecto del cambio climático, perdemos esa referencia. Entonces, una directiva que está basada en unas condiciones, en lograr unas condiciones de referencia soletas, por decirlo así, porque se refieren o deberían ser aquel estado prístino que se buscaba, eso sí que es un problema real. Y es una cuestión que debemos pensar y que nos va a plantear también problemas prácticos, en el sentido de cómo definimos el, el estado objetivo y también cómo repartimos entre un estado, unos ecosistemas presionados y unas sociedades presionadas, cómo podemos dibujar un nuevo entendimiento. Ahora bien, a corto plazo, yo creo que políticamente es irrenunciable defender la directiva que tenemos, reclamar a las instituciones europeas que apoyen con nuevos instrumentos como el documento de estrategia, que el blueprint o el nuevo de resiliencia, que lo enfoquen hacia un apoyo y una profundización de la Directiva Marco del Agua y las otras directivas asociadas. Y eso, bueno, igual que, y cierro con esto volviendo al principio, igual que yo creo que la mayoría de la gente en nuestro país, está el señor Feijóo esta mañana, se declaran contrarios a la guerra, lo que tenemos es que declararnos a favor de mantener un medio ambiente en condiciones, porque eso es un beneficio para la mayoría de la sociedad. Y eso es irrenunciable. Ya hablaremos después de cómo mejoramos la directiva, porque creo que no es el momento. Perdona la extensión. No, eh, gracias, Francés. Es que es así, o sea, tenemos que estar pensando a corto y a largo y con un viaje de ida y vuelta. Y mientras vamos reflexionando sobre los retos del cambio climático y el tema de las condiciones de referencia, lo que tenemos a corto es precisamente eso, ese ataque a lo bueno que tiene la Directiva Marco del Agua y por lo tanto ahí necesitamos, digamos, primero parar ese ataque y sacarle todo el jugo a la directiva, todo el potencial que todavía no se ha desplegado porque se está aplicando mal y no se está aplicando adecuadamente. Y en esa tarea a corto de, digamos, de resistencia, pues que sepáis, como ha puesto aquí Pedro, ¿no? Que el próximo 20 de abril va a ser el acto en el que se va digamos, a presentar el manifiesto, los resultados con la recogida de adhesiones en contra de la modificación de la Directiva Marco del Agua por parte de las organizaciones promotoras de ese manifiesto, va a ser el 20 de abril en el Congreso de los Diputados. Y también se darán a conocer pues, la recogida de firmas del ámbito científico y académico y bueno, los detalles aparecerán en la página web de la Fundación Nueva Cultura del Agua, si es que, bueno, os invitamos y os animamos a que estéis pendientes y que quienes podéis acudir a ese acto, pues lo hagáis. Y por supuesto que colaboréis en todo lo que podáis y divulguéis pues, las distintas iniciativas de firmas y de acciones que hemos ido poniendo en el chat. Pues eso, pues para frente a un debilitamiento de la directiva, exigir una aplicación mucho más ambiciosa y mucho más exigente de la Directiva Marco del Agua para resolver todo lo que se puede resolver y mejorar sin tocar la directiva, porque efectivamente ahora mismo políticamente es un momento pésimo, mientras nos planteamos a más medio o largo plazo cómo abordar la cuestión más profunda
del cambio, o sea, del clima alterado y cómo eso afecta a las condiciones de referencia. Así que, sin más, bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todos los que habéis participado y especialmente a los ponentes, Francesc, Toni Munet y Cleo, por todas las aportaciones que nos habéis dado. Gracias. Muchas Muchas gracias. Gracias, gracias. buenas noches. Luego, Hasta buenas luego. noches.